información. Ok, bueno, les comentaba que ya habíamos dejado un poco atrás los temas de inmunología básica y ya estamos pasando a los de inmunología aplicada. Entonces, en ese tema vamos a ver el día de hoy las reacciones de hipersensibilidad y muy rápidamente lo que es tolerancia y autoinmunidad. Ustedes saben que estos son temas muy complicados y son temas que en realidad se podrían dedicar semanas enteras a verlos, pero bueno, vamos a intentar resumirlos de la forma más breve posible, ¿sale? Entonces, vamos a empezar hablando de hipersensibilidad y algo que hay que cambiar un poco respecto a las ideas que se tienen sobre hipersensibilidad es que no es solamente alergia, ¿sale? Sino que también, pues, es un término mucho más amplio. Déjenme ver, aquí está. En realidad, como médicos tenemos la idea de que la hipersensibilidad es simplemente una respuesta alérgica. Sin embargo, a pesar de que en sus orígenes así se empezó a denominar, la hipersensibilidad es una respuesta inmune inapropiada que causa daño tisular, ¿sí? Respuesta inmune inapropiada usualmente se refiere como una respuesta exagerada ante algún antígeno que normalmente sería inocuo, ¿sí? O que no generaría la magnitud del daño que se presenta en un momento dado. Esto fue estudiado por Portier y Richet cuando estudiaron el efecto tan nocivo que tenían las toxinas de las medusas en las personas que nadaban en el Mediterráneo. Cuando intentaron estudiar esto, pues lo que quisieron hacer era una vacuna con las toxinas de las medusas, inyectárselo a animales para protegerlos. Sin embargo, lo que veían era pues una respuesta exagerada en la cual los animales morían al poco tiempo de inyectar esta toxina. A partir de ahí, bueno, dedicaron muchos años a estudiarlo y ganaron el premio Nobel gracias a la descripción del concepto de anafilaxis. ¿Sale? Entonces, más adelante, Coombs y Yell generaron esta clasificación que hasta hoy en día sigue vigente sobre los diferentes mecanismos de hipersensibilidad. Es importante decir que son mecanismos, ¿sí? No es que una enfermedad sea un tipo de hipersensibilidad o que otra enfermedad sea otro tipo. En realidad, esta clasificación clasifica pues diferentes modos en los cuales la hipersensibilidad se puede generar. Como parte de esto, pues podemos entonces entender que muchas enfermedades pueden presentar al mismo tiempo varios mecanismos de hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver ya cuando veamos un poco la fisiopatología de las enfermedades, por ejemplo, o en cualquier enfermedad casi inmunomediada, podemos encontrar al mismo tiempo varios de estos. En esta clasificación, originalmente, solo se contaba con estos 4 tipos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 1, o es hipersensibilidad mediada por IgE, que son donde agrupamos principalmente a las alergias y a las anafilaxis sistémicas. La hipersensibilidad tipo 2, la cual es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, ¿sí? Vamos a ir desglosando cada una de ellas. La hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejos, y la hipersensibilidad tipo 4, que es mediada por células, ¿sale? Se han hecho algunas modificaciones a esta clasificación y depende mucho del autor y del libro donde ustedes lo lean, porque se ha generado, por ejemplo, la propuesta de que existe esta hipersensibilidad tipo 2A y tipo 2B, en los cuales en la 2A el anticuerpo pues genera el daño a través del complemento o la fagocitosis, y en la 2B el anticuerpo altera la señalización de una célula dada en un momento, ¿no? Algunos otros autores clasifican a esta hipersensibilidad tipo 2B como hipersensibilidad tipo 5, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La cosa es pues que sepan que están mediadas por anticuerpos y que estos anticuerpos pues pueden tener diferentes efectos de acuerdo con sus mecanismos de acción, ¿no? Entonces, hacemos un repaso. La tipo 1 es la mediada por inmunoglobulina E. La tipo 2 es la mediada por anticuerpos, se le llama, pero generalmente es por IgG o IgM. La tipo 3 es mediada por inmunocomplejos, que normalmente o lo más clásico es que se formen por inmunoglobulina G. Y la tipo 4
es mediada por células T, ¿sí? Y bueno, estas células T pues pueden englobar a todo lo que ya hemos visto, células TH1, TH2 o células CD8 citotóxicas. Y bueno, aquí tenemos algunos de los ejemplos. En la hipersensibilidad tipo 1, el principal mecanismo efector es el que es llevado a cabo por las células cebadas, ¿sí? Estas células cebadas tienen anticuerpos pegados a su membrana, pero esto es gracias a un receptor contra el Fc epsilon, ¿sí? Entonces, tienen este receptor Fc epsilon R, al cual se agregan las inmunoglobulinas E que fueron preformadas y que entonces, en el momento en el que se encuentran a antígenos multivalentes, es decir, normalmente proteínas acopladas con carbohidratos, se juntan esas moléculas de anticuerpos y por lo tanto esos receptores Fc epsilon, y lo que generan es la degranulación de los mastocitos. En el caso de la tipo 2 les mencionaba que lo que ocurre es pues que normalmente los anticuerpos, ya habíamos visto cuáles eran sus principales mecanismos de acción, ¿no? Uno es neutralizar, el otro es generar fagocitosis a través de los receptores FcR, ¿no? Gamma, por ejemplo, y la otra es la activación del complemento a través de la vía clásica. En la tipo 2B o tipo 5, lo que vemos es que hay anticuerpos que se dirigen contra receptores de membrana. Esto ya es autoinmunidad, porque ya son autoanticuerpos. Pero lo que ocurre es que estos anticuerpos pueden activar o inhibir la señalización del receptor contra el cual están dirigidos. Un ejemplo es la enfermedad de Graves. Lo vamos a ver un poco más a detalle. En la tipo 3 se depositan complejos inmunitarios, por ejemplo, en los vasos sanguíneos o en la barrera glomerular, generando depósito de complemento, por ejemplo, y atracción de células inflamatorias que pueden generar un daño. Y en la tipo 4, pues lo que se genera es una activación aumentada o exagerada de las células T. Dependiendo de cuál tipo de célula T, pues cómo va a ser el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, cuando son las células TH1, pues aparecen la generación de granulomas o la reacción de la tuberculina. En las TH2, estas se relacionan mucho con, por ejemplo, los eosinófilos y los mastocitos también. Esto puede aparecer en asma o en rinitis alérgica. Y bueno, en la de células citotóxicas, puede ocurrir, por ejemplo, un rechazo de trasplante. ¿Sale? Déjenme checar el reloj. Entonces, vamos a empezar hablando más a fondo de la hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad tipo 1, yo les mencionaba que está mediada por anticuerpos del tipo inmunoglobulina E. Estos anticuerpos, por supuesto, que tienen que ser preformados. ¿Y cómo ocurre este proceso de formación de los anticuerpos? Pues bueno, en algún momento el individuo se tuvo que exponer al antígeno, o en este caso se le llama alérgeno. Una vez que se expone al antígeno, las células B, que ya son específicas contra ese antígeno, proliferan, se expanden de forma clonal y algunas células se almacenan como células de memoria y otras se convierten a células plasmáticas productoras de anticuerpo. Es importante recordar que para esto siempre es necesaria la cooperación con una célula T cooperadora, ¿no? O T helper, en la cual, por ejemplo, la célula B le presenta el antígeno a la célula T. Esta célula T le regresa señales de coestimulación que facilitan que la B se diferencie y además le proporciona interleucina 4 que también favorece esta diferenciación a células plasmáticas. Una vez que se convirtió a célula plasmática, pues se producen muchos más anticuerpos dirigidos contra este mismo alérgeno. Estos anticuerpos del tipo IgE son atrapados, digamos, por estos receptores Fc epsilon que se encuentran en la superficie de las células cebadas, ¿no? Entonces, hasta ese momento no pasa nada, porque pues simplemente tiene pegada a su membrana las moléculas de inmunoglobulina E. El problema ocurre cuando llega el alérgeno, porque entonces ocurre este entrecruzamiento de receptores en el cual hay una cascada de señalización intracelular que favorece que nuestra célula cebada se degranule. ¿Eso qué significa? Que todos los gránulos que tiene en su interior se rompan y se liberen al medio extracelular. Y bueno, esto tiene pues un montón de efectos. Tiene efectos en la contracción del músculo liso, lo cual puede favorecer, por ejemplo, la broncoconstricción que ocurre en el asma, ¿sí? Puede también generar vasoconstricción, activación de las glándulas mucosas que genera la liberación de moco,
activación de las plaquetas y de las terminales nerviosas generando comezón, además de el reclutamiento de eosinófilos, ¿sale? Entonces, algunos de los alérgenos tienden a favorecer este mecanismo que les estoy mencionando gracias a que tienen propiedades proteolíticas, ¿sí? Un ejemplo es la enzima DERP1, la cual existe en alérgenos que se encuentran en el ambiente, la cual puede romper las uniones estrechas que se encuentran uniendo a las células epiteliales. Una vez que lo rompe, pasa la barrera epitelial y es tomada por células dendríticas que se lo presentan a células T, H2, y que entonces estas células TH2 pues van a activarse, van a cooperar con las células B que también habrán reconocido al mismo antígeno. Estas van a producir anticuerpos, los cuales van a ser atrapados por los mastocitos a través de su receptor Fc epsilon, y entonces en la siguiente exposición este mismo alérgeno DERP1 puede causar pues la degranulación de nuestras células cebada, ¿no? Entonces, algo importante de recordar es que no toda exposición a alérgenos produce sensibilización y no todas las sensibilizaciones dan una respuesta alérgica sintomática. Es en realidad un campo de estudio muy amplio. Ustedes saben que existe la especialidad de alergología, en la cual pues prácticamente que cada antígeno alérgeno tiene sus características únicas que pues permiten diferentes tipos de reacciones a nivel local o a nivel sistémico. ¿Cuáles son principalmente las características que pueden tener estos alérgenos para que favorezcan la activación de células TH2 y que éstas también se relacionen con las respuestas de inmunoglobulina E? Pues que normalmente son proteínas que se encuentran unidas a carbohidratos. ¿Por qué? Pues porque se tiene que generar esto que está representado aquí, ¿sí? Tienen que ser alérgenos multivalentes. No, una molécula de proteína solita no puede generar este entrecruzamiento de los receptores. Entonces, necesita ser prácticamente proteína, carbohidrato, o al menos, si no es la proteína completa, el epítopo que es reconocido por la inmunoglobulina E, con estas cadenas de carbohidratos que generan este tipo de respuesta. ¿Cómo sabemos que no puede ser un alérgeno solamente un carbohidrato, un lípido o un nucleótido? Porque sabemos claramente que las respuestas timodependientes, es decir, aquellas en las que la cooperación de las células B con las células T genera células plasmáticas y respuestas de memoria, necesita proteínas. Las células T no pueden responder a otra cosa que no sea proteína. Entonces, por eso sabemos que normalmente hay alguna proteína, ya sea acarreadora o ya sea parte como tal del alérgeno. Otra cosa importante de los alérgenos es que, como les mencionaba en la diapositiva anterior, muchos de ellos son enzimáticamente activos, ¿sí? Y que estas proteasas, por ejemplo, pueden favorecer la ruptura de la barrera epitelial. Otra importante es que normalmente se encuentran en dosis muy bajas, ¿sí? Lo cual se ha visto en diferentes estudios que favorece la activación de las células TCD4 que produzcan interleucina 4, la cual se relaciona con el cambio de isotipo de células B hacia la producción de inmunoglobulina E, ¿sale? Normalmente estos alérgenos tienen bajo peso molecular, son muy solubles y los desgraciados son muy estables porque sobreviven en el polvo, en el pelo de los animales, incluso cuando se desecan, después se vuelve a hidratar, digamos, la molécula y recupera su capacidad alergénica, ¿sí? Y pues otro importante es que suelen contener a estos péptidos que se presentan por los MHC de clase 2 del hospedador. Aquí vemos nosotros cómo, por ejemplo, algunos alérgenos pues favorecen la activación de receptores de reconocimiento de patrones como TLR2, TLR4 o dectina-1. Algunos favorecen la activación de otras moléculas encontradas en la membrana de la barrera epitelial que pueden favorecer, por ejemplo, la transactivación de diferentes moléculas que favorecen la atracción de células inmunes o que les decía que alteran la barrera epitelial, ¿no? Entonces, esto lleva a que ya más adelante de la barrera epitelial
Pues, por un lado, que pase el alérgeno y que se pueda captar por células dendríticas y que esto genere, pues, la expansión clonal de las células específicas. Pero, por otro lado, que se genere una cascada de citocinas que permitan, en el caso del asma, por ejemplo, remodelación de la vía aérea, activación de TNF, quimiosinas como CCL2 o CCL20 y el reclutamiento de neutrófilos y eosinófilos, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, vale, pues. Entonces, algunos ejemplos de las reacciones mediadas por inmunoglobulina E incluyen a la anafilaxia generalizada, la cual se puede generar contra fármacos, medio de contraste, alimentos como los cacahuates, venenos, etcétera. La lista es bastante amplia, que suelen entrar de forma intravenosa y que lo que causan, pues, es un choque anafiláctico severo, ¿no? En el cual lo que ocurre, pues, es edema, aumento de la permeabilidad vascular. Este edema, pues, puede ser en prácticamente cualquier tejido. Cuando es laringeo, puede provocar la obstrucción completa de la vía aérea y la muerte del paciente. Y esta muerte, pues, se puede relacionar con una serie de eventos que incluyen el colapso circulatorio por la extravasación de líquido y el choque distributivo en el cual todo el volumen sanguíneo se distribuye a los diferentes tejidos, ¿no? Otro de los ejemplos es la urticaria aguda, que se puede generar de contrapelos de animales, picaduras de insectos y que normalmente entran a través de la piel y lo que favorecen es un aumento del flujo sanguíneo. Todo esto gracias a los gránulos que se liberaron a partir de los mastocitos, que normalmente son vasoactivos. Otros ejemplos son pues la rinoconjuntivitis a los pólenes, el asma que se puede generar por diferentes alérgenos y pues algunas alergias alimentarias. Los mastocitos son células muy particulares y que además de tener esta capacidad de captar anticuerpos con sus receptores Fc epsilon, tienen una respuesta muy rápida, ¿sí? Ustedes no sé si alguno de ustedes sufre alergias, yo sí. En cuanto se acerca alguien a mí que traiga un pelo de gato, en segundos se despierta la respuesta, ¿no? Y eso es, pues, gracias a la gran velocidad con la cual pueden responder estos mastocitos. Estos mastocitos se pueden dividir en dos subgrupos, que son los mastocitos de mucosas y los mastocitos del tejido conectivos. Estos normalmente tienen diferencias muy leves en los contenidos de sus gránulos, mientras que los mastocitos de mucosas pueden tener triptasa. Los mastocitos del tejido conectivo tienen quimasas y otras proteasas, ¿no? Una de las cosas importantes también es que estos mastocitos del tejido conjuntivo tienen una cantidad mayor de histamina que los de las mucosas, ¿no? Y aquí vemos una micrografía en la cual vemos estos gránulos de los mastocitos, y no sé si lo puse en la siguiente diapositiva. Podemos ver que cómo es el cambio cuando se degranulan. No se los puse ni modo. Una vez que este mastocito se activa, y que es importante recalcar que se activan de forma muy similar a los basófilos, estos gránulos pues tienen una serie de elementos que pues tienen diferentes efectos. Uno son las aminas biógenas o las aminas vasoactivas, que incluyen, por ejemplo, a la histamina, que lo que puede favorecer es vasodilatación y fuga vascular. Tienen además otros mediadores lipídicos como PAF, la prostaglandina D2 y el leucotrieno C4, los cuales, por ejemplo, pueden causar broncoconstricción o hipermotilidad intestinal, ¿sí? Además de eso, en los gránulos se pueden encontrar citocinas como TNF, que favorece la inflamación, otros mediadores como prostaglandinas y leucotrienos, y que también favorecen la inflamación, y algunas enzimas como la triptasa, que lo que puede causar es daño tisular. Este daño tisular, mientras más daño se va generando ante cada exposición, la respuesta que compensa es fibrosis. Entonces, por eso podemos ver que muchas veces pacientes con asma o pacientes que han tenido respuestas de hipersensibilidad repetidas pueden tener fibrosis tisular. Y esto es, pues, gracias a este mecanismo de remodelación. Conforme va pasando el tiempo, va cambiando los mecanismos que se van generando en el tejido. En la respuesta aguda, normalmente estas células cebadas degranulan y se genera, o sea, por un momento la acción de los gránulos solitos es la que marca pues esta respuesta, ¿no? La vasodilatación, etcétera, etcétera. Pero inicia el reclutamiento de células.
Conforme van pasando las horas, ya después de las 6 horas empieza a hablar de la fase tardía y en esta fase empieza a ver sobre todo el reclutamiento de eosinófilos. Entonces, estos eosinófilos lo que tienen son, por ejemplo, proteínas catiónicas como la proteína básica principal y enzimas como la peroxidasa del eosinófilo que lo que pueden causar es daño tisular. Casi todo esto que estamos viendo en respuesta de hipersensibilidad tipo 1 en situaciones fisiológicas para lo que sirve es para la eliminación de parásitos, ¿sí? Todos estos gránulos que liberan los mastocitos, que liberan los eosinófilos, lo que generan es la expulsión de parásitos intestinales en muchos de los casos, ¿no? Entonces, por eso vemos aquí cómo los eosinófilos, por ejemplo, lo que pueden favorecer es la muerte de parásitos, pero de paso matan a las células también del huésped, ¿no? O del individuo que los tenga, ¿vale? Entonces, vemos cómo durante esta fase temprana y durante la fase tardía, algunos de los elementos que cambian pues son los tipos de células que están infiltrando. Mencionaba que aquí pues ya están los mastocitos, no es que se infiltren, ya se encontraban en el tejido. Y en la respuesta tardía ya ocurre esta presentación antigénica, aumento del reclutamiento de células, etcétera. Y lo que vemos son principalmente pues estos eosinófilos, ¿no? Los cuales es muy importante saber que responden a la interleucina 5 que puede ser producida por células TH2. Mientras que, por ejemplo, estas mismas células TH2 pueden producir interleucina 4, que lo que favorece es que las células B cambien su isotipo, acuérdense que al principio las células B solo generan IgD, IgM, ¿no? Después del cambio de isotipo, ya pueden producir inmunoglobulina E o G o A, depende de cuál sea la citosina a la cual se expone, ¿sí? Y bueno, como ejemplo, pues tenemos el asma, en el cual, en cuanto el mastocito o el basófilo se expone al antígeno, pues se liberan sus gránulos, los cuales generan inflamación y broncoconstricción, ¿no? Esto puede ser mediado por leucotrienos, aminas biogénicas, todo lo que estamos viendo hasta aquí. Y además puede ser intervenido a través de pues inmunoterapia. Por ejemplo, los corticosteroides que inhiben el efecto de estas aminas biogénicas y otras citocinas, el cromoglicato que puede inhibir a los leucotrienos y a las prostaglandinas, los antihistamínicos que inhiben directamente a la histamina y, por ejemplo, la epinefrina o la teofilina que pueden relajar a los bronquios, ¿no? Además de esta inmunoterapia básica, digamos, existe pues ya el tratamiento con medicamentos biológicos, es decir, anticuerpos monoclonales que se dirigen contra elementos específicos de la cascada, ¿no? Los más conocidos o los que a mí me parece son los más usados actualmente incluyen el omalizumab, que es un anti-IgE que no se une al sitio activo del IgE, lo cual sería contraproducente, sino que se une al sitio en el cual la inmunoglobulina E se une al FC epsilon, inhibiendo así su acción. Otro es el dupilumab, el cual es un anticuerpo contra el receptor de la interleucina 4. Este dupilumab no solamente se usa en asma, sino también en dermatitis atópica y en un montón de enfermedades mediadas por hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Además de esto, pues se puede inhibir el receptor de IL-5 con berralizumab, o la interleucina 5 directamente con reslizumab o mepolizumab, ¿no? Entonces, el espectro de inmunoterapia que se puede utilizar para inhibir este tipo de hipersensibilidad, pues es bastante amplio. Aquí entra en juego una teoría que se desarrolló a finales de la década de los 80, la cual es la teoría de la higiene, en la cual se menciona que un individuo que normalmente es altamente higiénico, si tiene susceptibilidad genética y el ambiente adecuado, en el cual incluye exposición temprana, por ejemplo, a microorganismos, helmintos, etcétera, esta higiene evita la exposición a parásitos intestinales como los helmintos. Entonces, favorece una contrarregulación en la cual son más predispuestos a generar atopia y autoinmunidades. Mientras que aquellos individuos que son menos higiénicos, en la infancia temprana, esto cuando son niños prácticamente, y que por lo tanto nunca se infectaron por helmintos intestinales y que no tienen una microbiota tan diversa como se esperaría en un niño que juega con tierra, por ejemplo,
estos niños no generan atopia, ¿no? Esta hipótesis pues se ha probado en diferentes experimentos y ha llevado a que actualmente se busque generar terapias con componentes de los helmintos para las enfermedades alérgicas o atópicas. ¿Dudas de hipersensibilidad tipo 1? ¿No? Vale, pues. Entonces pasamos a la hipersensibilidad tipo 2, que es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. En estas, lo que ocurre es que se generan anticuerpos normalmente contra antígenos propios, ¿no? Les decía hace un rato, aquí ya estamos hablando de autoinmunidad. Entonces, estos anticuerpos se pueden depositar en los tejidos en los cuales se encuentra el antígeno para el cual son específicos, y una vez que se depositan, pues pueden favorecer el reclutamiento de células inflamatorias que tengan un receptor para FC gamma, por ejemplo, si esta es inmunoglobulina G. Y que, bueno, aquí ya son las células las que a través de especies reactivas de oxígeno, citocinas, etcétera, pues pueden causar una lesión tisular, ¿sale? ¿Cuál es el mecanismo efector? Pues el mecanismo a través del cual actúan normalmente los anticuerpos. Uno de ellos es la opsonización, que favorece la fagocitosis, y la otra es la inflamación mediada por el complemento y por el receptor para FC. En este, pues a través de la vía clásica, se activa el complemento, que acuérdense que, por ejemplo, C5A y C3A son moléculas altamente inflamatorias, ¿no? Que pueden favorecer el reclutamiento de otras células, y pues la activación de las mismas. Por otro lado, pues estas células que tengan el receptor FC también pueden favorecer la inflamación. Uno de los ejemplos clásicos es la glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra la membrana basal, en la cual estos anticuerpos llegan, se depositan, y una vez que se depositan, pues se activa el complemento, llegan células inflamatorias que lo que hacen es destruir al glomérulo, ¿no? Y esto pues puede ocurrir en el síndrome de Gutt-Pasteur, en el cual hay hemorragia pulmonar y glomerulonefritis aguda, mediada precisamente por estos anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular, ¿no? Otro de los ejemplos es la eritroblastosis fetal, en la cual la madre, durante un embarazo, la madre genera anticuerpos contra el antígeno RH que está presente en la sangre del bebé cuando el producto es RH positivo y la madre es negativo. Entonces, ante un segundo embarazo o segunda exposición al antígeno, estos anticuerpos se dirigen contra los eritrocitos y pues generan este fenómeno de la eritroblastosis fetal. Este otro es el de la miastenia gravis, que aquí ya estamos hablando de que no solamente es que el anticuerpo vaya dirigido contra cualquier antígeno, se deposite y genere daño. En este caso de la miastenia gravis, lo que ocurre es que hay anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina. Entonces, estos anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina lo que generan es que no pueda actuar directamente en su receptor, ¿sí? Entonces, esto pues prácticamente bloquea la placa neuromuscular, impidiendo la transmisión del estímulo. Esto lo que genera, pues, es parálisis progresiva, ¿no? Originalmente, en las descripciones clásicas, digamos, pues se tiene la idea de que solamente hay anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina. Sin embargo, se ha visto que también hay anticuerpos contra otras moléculas que se encuentran en la membrana de los miocitos, como puede ser el ERP4 o MUSCO. ¿Sí? Entonces, estos autoanticuerpos son mecanismos que agravan el daño y que en un momento dado pues llevan a los pacientes a parálisis respiratoria y muerte, ¿no? Lo mismo, el mismo mecanismo, digamos, ocurre en las reacciones transfusionales con los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de los grupos sanguíneos, ¿sale? Vamos a pasar entonces a la hipersensibilidad tipo 3, que es muy similar a lo que vimos en la hipersensibilidad tipo 2, solo que aquí lo que ocurre es que se depositan inmunocomplejos, no las moléculas de anticuerpos solitos. Estos inmunocomplejos pues son conjuntos o grandes conglomerados moleculares en los cuales se encuentran antígenos, anticuerpos y normalmente moléculas del complemento. Estos se suelen depositar en los vasos sanguíneos. Entonces, el ejemplo más clásico de la hipersensibilidad tipo 3 es lo que ocurre en las vasculitis,
¿sí? En las cuales estos inmunocomplejos se depositan en los vasos sanguíneos, favorecen el reclutamiento y activación de células inflamatorias mediado por el mismo mecanismo que anteriormente, que es el complemento y los receptores para FC, y generan daño. ¿Cuál es la diferencia? Que los inmunocomplejos son más fáciles de depositarse, ¿sí? Es mucho más fácil que encontremos grupos de anticuerpos con sus antígenos depositados, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Un anticuerpo, autoanticuerpo solito, no se va a atorar tan fácilmente en un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces no nos va a generar este tipo de daño, ¿sale? Este depósito de inmunocomplejos, pues lo que puede hacer es activar el complemento, reclutamiento de células inmunes, puede generar incluso degranulación de células cebadas y de forma muy importante, los inmunocomplejos tienden a activar fácilmente a la netosis, ¿sí? A través del receptor FcR gamma. Entonces, esta netosis puede a su vez, pues, liberar su contenido, acuérdense, ¿no? Los neutrófilos explotan, liberan DNA, mitocondrias, y esto, pues, puede favorecer una señalización mediada por interferones de tipo 1 e inflamación, ¿sale? ¿Dudas, chicos, de hipersensibilidad tipo 2 y 3? ¿No? Vale, pues. Entonces pasamos a la hipersensibilidad tipo 4, en la cual hablamos de una hipersensibilidad mediada por células, ¿sale? En esta hipersensibilidad mediada por células, lo que ocurre pues es una básica respuesta de células T en las cuales se necesita una fase de sensibilización de presentación antigénica, ¿no? Después de esta presentación antigénica, las células T se pueden diferenciar, acuérdense, TH1, TH2, TH17, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la fase efectora, pues cada tipo de célula T hará lo que sabe hacer, que es producir citocinas y producir quimiosinas. Lo que ocurre en el caso de la hipersensibilidad es que esta respuesta está exagerada contra antígenos que yo les mencionaba, podrían ser inocuos, ¿no? Entonces, un ejemplo es la prueba de la tuberculina, en la cual pues no se elimina el patógeno, pero ante la exposición a los antígenos de Mycobacterium tuberculosis, lo que ocurre es que después de la inyección se genera una respuesta con edema, con aumento de volumen, eritema, etcétera, etcétera, gracias a la acción de células TH1 que lo que buscan pues es eliminar a ese patógeno, ¿no? Entonces, esta célula TH1 lo que hace es liberar citocinas que activan el endotelio vascular para favorecer el reclutamiento de fagocitos y de moléculas que se encuentran en el plasma, lo cual pues se acumula en el sitio y generan este aumento de volumen causando la lesión visible, ¿no? Estas células TH1 pues producen muchos mediadores que pueden favorecer daño, los cuales incluyen pues quimiosinas que reclutan a macrófagos, por ejemplo, interferones que activan al endotelio, factor de necrosis tumoral que puede causar fiebre, inflamación, destrucción del tejido, y algunas otras citocinas como IL-3 o el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, que a su vez activan a la médula ósea para que produzca más leucocitos, ¿no? Otro ejemplo clásico de la hipersensibilidad tipo 4 mediada por células es la del granuloma, en la cual los macrófagos no pueden eliminar a Mycobacterium tuberculosis gracias a los diferentes mecanismos de evasión que tiene esta bacteria. Y lo que hacen es que se quedan con con la micobacteria dentro de la célula. Estos macrófagos se agrupan, ¿sí? Y son rodeados por una capa de fibroblastos y linfocitos que lo que buscan es contener esa infección. Entonces, en los granulomas lo que vemos es un contenido de células gigantes multinucleadas, que al final de cuentas son macrófagos que se fueron fusionando entre ellos, que tienen adentro Mycobacterium tuberculosis, una corona de linfocitos y de fibroblastos que con el paso del tiempo pueden ir destruyendo esto que se genera aquí adentro y pueden generar ese contenido gaseoso clásico, ¿no? Que se puede observar dentro de los granulomas. Entonces, por ejemplo, un paciente con infección por tuberculosis puede vivir mucho tiempo siendo portador y no es hasta que alguna infección o algún mecanismo inflamatorio favorece la destrucción o la ruptura de este granuloma que se presenta la infección activa, ¿no? Otro ejemplo de hipersensibilidad tipo 4 mediada por células es la dermatitis de contacto, en la cual, por ejemplo,
algunos antígenos lo que generan es activación de células de Langerhans en la piel que presentan el antígeno a células TH1 y que, bueno, estas células TH1 reclutan a macrófagos que lo que van a producir pues son estas señales o estos signos dérmicos de destrucción tisular gracias a la acción de todas las citocinas que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? La hipersensibilidad tipo 5 o tipo 2B que yo les mencionaba hace rato es también mediada por anticuerpos. Pero aquí lo que ocurre es que estos anticuerpos son generados contra receptores, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo clásico de la enfermedad de Graves, en la cual hay autoanticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH que lo que hacen es simular la presencia de la hormona TSH. Entonces, como se unen al sitio específico que genera la señalización de este receptor, confunden, hagan en cuenta, la célula tiroidea y esta, al creer que llega la TSH, pues lo que hacen es liberar la hormona tiroidea. Entonces, estos pacientes tienen hipertiroidismo sin tener aumento de la TSH, es gracias a la presencia de los autoanticuerpos, ¿no? Entonces, pues todo eso está aquí resumido en la clasificación de Coombs-Gell, ¿no? En la cual, pues ustedes pueden consultar muy fácilmente y pueden repasar este tema. ¿Preguntas de hipersensibilidad? No, doctor. ¿No? Vale, pues. ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a pasar a ver, yo creo que a lo mejor no lo vamos a terminar, pero al menos empezar el tema de autoinmunidad. A ver. ¿Ya pueden ver la presentación de autoinmunidad? Yo creo que sí. Ya, doctor, ya se ve. Vale, súper bien. Entonces, otro de los mecanismos de daño que en realidad está muy conectado con lo que acabamos de ver es la autoinmunidad, ¿sí? Para este tema, yo le suelo llamar así autoinmunidad, tolerancia y enfermedades autoinmunes, ¿no? Y pues lo que vemos es aquí. Ustedes saben qué es la autoinmunidad, es el ataque hacia tejidos propios por el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, hay que tener claros algunos conceptos. La tolerancia es la capacidad del sistema inmune de no responder a antígenos propios. Y es un mecanismo conservado evolutivamente y es un mecanismo vital. Se ha visto que si se elimina alguna de las capas de tolerancia, en ratones, por ejemplo, estos ratones mueren de autoinmunidad fulminante. ¿Sí? Entonces, la autoinmunidad lo que es, pues es el reconocimiento de antígenos propios. Algo muy importante que hay que saber es que no es necesariamente patológica. Y esto ya lo habíamos mencionado, creo, en la primera clase. Muchos de nosotros tenemos anticuerpos antinucleares, por ejemplo, o anti-DNA, o cualquier tipo de autoanticuerpo, sin tener necesariamente enfermedad, ¿no? Entonces, esto hay que diferenciarlo de la enfermedad autoinmune, en la cual, pues hablamos de una enfermedad caracterizada por una lesión a los tejidos debida a autoinmunidad. ¿Y cómo sabemos que una enfermedad es autoinmune? Pues porque tenemos que encontrar en estos pacientes o en estos animales autoanticuerpos, es decir, anticuerpos dirigidos contra antígenos propios, o células T autorreactivas, células T que reconozcan antígenos propios, pero que no solamente reconozcan, sino que además sean las que regulan o las que generan el daño tisular. ¿Vale? Entonces vamos a empezar hablando de la tolerancia inmunológica, ¿sí? Y en esta tolerancia, pues tenemos muy claro que para tener un estado de homeostasis, lo que tenemos que generar es un equilibrio entre la reactividad inmune y la tolerancia. Es decir, no irnos a ninguno de los extremos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si nos vamos al extremo de la reactividad con poca tolerancia, lo que tenemos es enfermedades autoinmunes, inflamación crónica o pérdida del embarazo, ¿no? Pérdida autoinmune del embarazo. Si nos vamos al extremo de mucha tolerancia y poca reactividad, lo que tenemos es inmunodeficiencia, infecciones persistentes y cáncer, ¿sí? Los tumores generalmente lo que buscan es aumentar la tolerancia para que el sistema inmune no los ataque. Entonces, vemos que hay diferentes capas de tolerancia o de autotolerancia, como algunos le llaman, ¿sí?
Básicamente la podemos clasificar en tolerancia central y tolerancia periférica. La tolerancia central es la que ocurre durante la generación de los linfocitos T y los linfocitos B. Y es en la cual lo que hay es selección negativa, es decir, se eliminan aquellas células autorreactivas para que después no puedan existir y no tengamos, digamos, en nuestro organismo células que reconozcan a algo propio. Como ustedes ven, este no es un mecanismo perfecto y es un mecanismo al cual muchas veces se escapan células de esta primera capa de tolerancia que se llama la tolerancia central y que pues por supuesto ocurre en el caso de las células B en la médula ósea y en el caso de las células T en el timo, ¿no? Ya cuando hablamos de tolerancia periférica, pues los mecanismos son varios, ¿sí? Uno de ellos es la segregación antigénica, que es el caso de, por ejemplo, algunas barreras físicas que impiden el paso del sistema inmune hacia el reconocimiento de antígenos propios. Otro es la anergia periférica, en el cual lo que ocurre es que hay señales de coestimulación negativa o también la acción de células T reguladoras, que lo que hacen es inactivar a las células T o B, que en un momento dado podrían reconocer a algo propio. Esto generalmente ocurre en los órganos linfoides secundarios, ¿sí? Y otra que es casi la más importante de la tolerancia periférica, pues son las células T reguladoras. Bueno, y también ahora existen, o ya se conocen más bien, las células B reguladoras, ¿sí? Las cuales a través de citocinas o señalización intracelular, lo que hacen es inhibir la respuesta de otros tipos de células, ¿sí? Además de esto, existen otros mecanismos como la diferenciación de células hacia la producción de citocinas antiinflamatorias, por ejemplo, o el agotamiento clonal, en el cual después de que una célula T o una célula B se activan, tienen que sufrir apoptosis. Si no sufren esta apoptosis, pues siguen inflamando o siguen generando una respuesta que normalmente resulta detrimental. Entonces, cuando hablamos de esta tolerancia central, les mencionaba que es en los órganos linfoides generativos, que son el timo y la médula ósea, y en la cual, cuando algún linfocito inmaduro reconoce de forma fuerte o más bien con alta afinidad a un antígeno propio, esta célula se elimina por apoptosis o cambia su receptor a través de la edición de las inmunoglobulinas que hacen las células B. Otra de las cosas que puede ocurrir aquí es que estas células que reconocen a un antígeno propio, en el caso de las células T, cambian su señalización y se convierten en una célula T reguladora natural, ¿sí? O una célula T reguladora tímica, que lo que hace es después ir a la periferia y ya generar esta tolerancia periférica, en la cual, pues, estas células T, a través de mecanismos antígeno dependientes y también antígeno independientes, pueden regular a otras poblaciones celulares para que éstas no respondan o dejen de responder. Entonces, este mecanismo de la selección clonal es algo que ya habíamos visto, en el cual vemos que a través de una célula germinal se generan linfocitos con diferentes especificidades y que esta diversidad se genera a través de la generación de la diversidad que incluye hipermutación somática, ¿no? Entonces, muchas de estas células pues tienen diferentes capacidades de reconocer antígenos. Algunas de estas células, por ejemplo, pueden unir antígenos propios y lo que ocurre en estos órganos linfoides primarios es que estas células que reconocen antígenos propios se eliminan, ¿sí? Entonces solamente sobreviven aquellas que no reconocen algo propio, que por lo tanto se espera reconozcan algo extraño, ¿sí? Uno de estos mecanismos es que, bueno, estas células T autorreactivas se eliminan en el timo, pero que algunas veces una de estas puede escaparse. Entonces, en la periferia, alguna de estas células T, por ejemplo, que se escapó de la selección clonal, puede activarse. Para recuperar esa pérdida, digamos, el sistema inmune ha desarrollado, pues, estas células T reguladoras, las cuales pueden suprimir a aquellas que se escaparon en un momento dado de la selección clonal a través de citocinas, apoptosis, quitarles nutrientes, cambiar su metabolismo y bueno, un montón de mecanismos diferentes, ¿sale?
Este mecanismo de la selección clonal y del reconocimiento de autoantígenos es muy complejo, ¿sí? Y de hecho, les decía yo, se lleva a cabo en los órganos linfoides primarios. Entonces, ¿cómo carambas le va a hacer una célula T que está en la médula ósea, que está en el timo, o una célula B que está en la médula ósea para ver a un antígeno muscular o a un antígeno pancreático o a un antígeno renal, ¿no? Esa es una pregunta que se contestó cuando se descubrió a este gen, que es el gen aire, ¿sí? El gen aire lo que hace es que se expresa en las células estromales del timo. Entonces, estas células estromales del timo lo que hacen es que gracias a la expresión del gen aire pueden presentar en moléculas de histocompatibilidad antígenos de otros tejidos, ¿sí? Esto que yo les decía, pueden expresar antígenos del riñón, del hígado, del pulmón, del cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen o para qué sirve esta presentación de antígenos de otros tejidos en las moléculas de histocompatibilidad? Pues precisamente para hacerles esta prueba a los linfocitos de autorreactividad, ¿no? Entonces, así se sabe cuáles son las células que responden a un antígeno propio y pues se elimina, ¿sale? Otro de los mecanismos de tolerancia, pues es el de los sitios inmunoprivilegiados, en los cuales ya les había yo mencionado esto en alguna clase, en los cuales se sabe que hay tejidos a los cuales no llega el sistema inmunológico, ¿sí? Estos son sitios en los cuales, por ejemplo, se sabe que si se realiza un trasplante, este trasplante va a sobrevivir porque el sistema inmune no lo va a rechazar. Estos incluyen la cámara anterior del ojo, en el cerebro, el cuerpo estriado y los ventrículos. El útero, en el caso de una mujer embarazada, en el cual hay una serie de elementos en la barrera placentaria. Las gónadas, como los ovarios y los testículos. La corteza suprarrenal, los folículos del cabello y, esto les digo yo, no sé bien por qué, los cachetes de los hámsters, ¿sí? Algunos tumores lo que hacen es generar por ellos mismos una barrera para que el sistema inmune no los pueda atacar, ¿sí? Y esto, pues, ¿cómo se puede ver ejemplificado? Pues en el caso de el trauma, por ejemplo, en el cual existe el trauma a un ojo, que normalmente es un sitio inmunoprivilegiado, y el trauma lo que genera es que se liberen antígenos intraoculares, se lleven a los nódulos linfáticos, y lo que ocurre es oftalmitis autoinmune, ¿sí? En el cual las células T, ahora ya gracias a que se rompió esta barrera, pueden entrar y generar inflamación severa en los ojos. Y lo mismo ocurre con la orquitis autoinmune, que se puede generar después de un traumatismo, ¿sale? El otro de los mecanismos es la tolerancia periférica, en la cual pues hay diferentes tipos, ¿no? Normalmente, una célula dendrítica o una célula presentadora de antígeno le presenta su antígeno a una célula T y durante este paso hay señales de coestimulación, como la interacción de B7 con CD28, lo cual pues genera células T efectoras y células T de memoria. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de un tiempo de que se activó esta célula T, cambia la molécula de coestimulación que tiene en su membrana y, por ejemplo, deja de tener CD28 y empieza a expresar otra que se llama CTLA4 u otra que se llama PD1. Entonces, lo que ocurre es que estos receptores, al reconocer la señal de la célula dendrítica, lo que generan es anergia, que es pues una falta funcional de respuesta. Es decir, la célula existe, pero no hace nada, ¿sale? La otra es que otro de los mecanismos de tolerancia periférica, pues es la de las células T reguladoras, que yo ya les había dicho, puede inhibir a la acción de otras células o puede generarle apoptosis directamente, ¿sale? Estas células T reguladoras son uno de los principales elementos que impiden la autoinmunidad y se caracterizan por tener la expresión de un factor de transcripción, que es prácticamente el que regula todas sus funciones, que se llama FOXP3. Estas células T reguladoras tienen un montón de mecanismos a través de los cuales pueden inhibir a las otras células, ¿no? Además de las T reguladoras, también se sabe que existen las células B reguladoras, que se generan gracias también al reconocimiento de antígenos propios y que lo que pueden hacer es
de la misma forma apagar otras respuestas inmunitarias, ¿no? Espérame un segundo porque aquí hay problema en el laboratorio. Okay. Yo creo que aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, ¿sí? Nos falta ver cuáles son los mecanismos como tal de autoinmunidad, ¿no? Digamos que ya acabamos de ver lo de tolerancia y la próxima clase entonces yo empiezo con los mecanismos de autoinmunidad y seguimos hasta donde lleguemos con las exposiciones, ¿sale?